como personas, como uruguayos, como los que estemos, conozcamos lo que son los cuidados paliativos, que no es necesario agregar más nada, y que hace totalmente fútil este proyecto de ley. Bueno, no quiero hablar más, le damos la bienvenida a Santiago y a Gloria, y me gustaría orar para empezar, para pedirle a nuestro Dios que nos guíe, que guíe a los disertantes, y que realmente también todos podamos aprovechar y podamos también instrumentar formas de poder hacer llegar este conocimiento a nuestro medio, que es la idea. Querido Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios de vida, y tú defiendes la vida, Señor. Tú eres la vida. Por eso en este tiempo estamos reunidos para que podamos aprovechar al máximo el conocimiento de Gloria, el conocimiento de Santiago, y podamos levantar una voz por aquellos que hoy no la tienen. Gracias, Señor. Dirígenos en todo momento. Nos sometemos a ti, Señor. Amén. Adelante, queridos. Bueno, muchas gracias, Magdalena, y a todo el grupo de Siembra por esta invitación que nos honra, y bueno, como parte también del equipo de ACUCS, de Profesionales de la Salud Cristiana, y en este trabajo en conjunto y unido, bueno, estamos realmente muy honrados con esta invitación y agradecidos de poder abrir espacios donde poder pensar juntos, reflexionar y profundizar en este tema tan importante que a través de este proyecto de ley Eutanasia y Suicidio Asistido, bueno, nos interpela como sociedad y también como personas de fe, a la hora de, bueno, de levantar nuestra voz y expresar, bueno, los principios, tal cual Magdalena decía, de nuestro Dios de la vida, que defiende la vida. Y quería compartirles para empezar, justamente un poquito antes, qué bueno que tantos grupos de trabajo. Yo hace 28 años trabajo en el proyecto Renacer, dedicado a la rehabilitación de personas adictas y sus familiares, de un trabajo de 28 años con familias, y el psiquiatra que trabaja con nosotros escribía en el grupo que también estamos como equipo reflexionando el tema, y él decía esto: hay mucha vida en el dolor y en la enfermedad, y mucha verdad en lo que de él se aprende. Y bueno, frente a un proyecto de ley de legalizar la eutanasia, en el argumento de que la persona no sufra porque hay dolor, porque hay enfermedad, qué importante es esto, cuánta vida hay en el dolor y cuánto sentido cuando acompañamos a las personas a encontrar sentido a su dolor, sentido a su enfermedad. Y a lo largo de todos estos años trabajando con familias, la realidad de la enfermedad terminal en una familia se suscita, la realidad de la partida de un miembro de la familia la vivimos y la viven las familias que acompañamos, y cuán importante es poder entender que el acompañamiento sensible, empático y contenedor es la mejor forma de poder acompañar a la persona y a su familia en este momento de despedida desde este lugar y en esta tierra. Así que bueno, con este comienzo, una alegría compartir y haber preparado junto a Santiago este tiempo de exposición, y bueno, ahora le doy lugar a Santiago Fontes, máster, él es en cuidados paliativos, para que continúe, y vamos a hacerlo de una manera dinámica, dando la mirada médica desde Santiago, y la mirada psicológica y emocional y espiritual, unidas ambas miradas en este tiempo. Adelante, Santiago. Bueno, buenas noches, es un placer para mí estar en esta noche junto a ustedes, con esta audiencia. Tenemos en este momento 45 personas conectadas, y bueno, la idea es, en conjunto con Gloria, comentarles en qué consisten los cuidados paliativos, por qué surgen, justamente a la luz de estas nuevas leyes que se están promulgando, y es de alguna manera el objetivo también que nos reúne aquí, es contrastar los cuidados paliativos a estas nuevas leyes que promueven la eutanasia,
y otras formas de acabar con la vida de enfermos terminales. Los cuidados paliativos no consisten en eso, y bueno, nuestra idea es hacerles una presentación de una forma interactiva, al final van a haber preguntas, tanto desde el área médica como del área psicológica, y también amparados con los valores cristianos, que es lo que nos une también en esta noche. Tanto Gloria como yo somos miembros de ACUPS, de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, y como ustedes verán en la presentación que les vamos a hacer, la espiritualidad es algo muy importante para estos pacientes, y también para los profesionales que ejercen estas especialidades, ¿sí? Hay algo distinto que los pacientes notan, que los pacientes ven en el trato, que nosotros les podemos reflejar como cristianos, con los valores cristianos que pregonamos, y también de la forma que les servimos, ¿verdad? De reflejar a Cristo, sobre todo como profesionales de la salud, es muy importante. Así que, si me dan un segundo, les voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir la presentación. Confírmenme, por favor, si lo pueden ver. ¿Se ve? No, todavía no. Todavía no se ve. Aguarden un segundo. A ver, ahora sí. Mi esposa que está acá frente, así que la está viendo. Ahora sí, ¿Se Santiago. ve? Perfecto. Bien. Entonces, el título de esta charla es Medicina Paliativa, y aquí hay una palabra que dice consiste, y la otra parte del título es la respuesta a una necesidad. ¿Por qué los cuidados paliativos están tan en boga, están tan sobre la mesa, están tan en el tintero en estos últimos tiempos? ¿Y por qué los cuidados paliativos surgen, son producto de la medicina moderna? Bueno, aquí les puse dos frases para que reflexionemos en conjunto, y la idea, Gloria, es que te sientas libre de interrumpirme cuando tú desees o cuando quieras aportar, porque la idea es que esto sea un ida y vuelta interactivo para que después se hagan preguntas al respecto. Pero les puse dos frases. Una es de Gala, que dice: y es que el hombre, por mal que viva, con lo que sueña es conseguir viviendo para siempre. Y después les puse un versículo que está en Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender. La medicina de hoy en día, la medicina moderna y el hombre moderno son muy distintos a lo que era la medicina hace 100 años e incluso hace 50 años, y a lo que era el hombre hace 100 años o incluso hace 50 años. Hoy, lamentablemente, el hombre ha puesto toda su fe, ha puesto toda su confianza en el avance de la ciencia, y estamos viviendo una era en donde predomina la tecnocracia. Pasamos de una era en donde estaba la teocracia, es decir, que Dios o la religión o las creencias era el centro de todo, a una era en donde la tecnocracia predomina, es decir, el hombre moderno confía, cree, tiene la plena certeza de que la ciencia tiene una respuesta a todos sus problemas, incluso la muerte, incluso la muerte. Y como producto de ese cambio social, de ese cambio de mentalidad del hombre moderno, existe un miedo intrínseco a la muerte, a lo desconocido, a lo que va más allá, a lo que sigue después.
la soledad, el miedo a la muerte, la intolerancia al dolor, la intolerancia al sufrimiento, y como raíz de todo eso vienen las crisis de los valores y las crisis de las religiones. Algo que antes se podía responder basándonos en la Biblia o a lo que la gente creía, hoy en día en el hombre moderno son preguntas que no tienen respuesta para aquel que no cree, e incluso una crisis de valores. Pero asimismo también la medicina ha sufrido muchísimos cambios y hoy día vemos una medicina netamente industrializada, con altísimos costos de atención, ¿sí? Con muchas veces obstinación terapéutica que vamos a hablar, una medicina defensiva en donde tanto médico como paciente muchas veces se temen, el médico al que el paciente le haga una demanda, el paciente a que el médico no lo trate y no le solucione su problema, o incluso que lo cure de se te ¿sí? está cortando Entonces, un poquito. a toda esta situación, a toda ciencia donde se cree que la... Perdón, ¿ahora se escucha algo? Como que aparece cortado. Sí. ¿Aparece cortada la imagen o aparece no, tú, el audio? Cortante. Qué pena. A ver, aguárdenme. A ver, bueno, conexión tengo. Tengo una buena conexión. Capaz que, sí, lo que me dice Mena es que mejora bastante cuando todo el mundo desconecta las cámaras, pero no sé, que capaz que cerrar las cámaras, capaz que mejora un poco. ¿Ahora me escuchan o se sigue escuchando cortado? Ahora sí, ahora bien, Santiago. Bien. A ver. Bueno, sí, digo entonces, estas interrupciones de la nueva normalidad a la que estamos. Bueno, sigo entonces. Entonces estábamos en el contexto. Se cortó, ahora. De los cuales. ¿Ahora? Se cortó un poco. ¿Se cortó? Se cortó. ¿Se cortó no totalmente o me se corta mucho? Ahora te puedo escuchar bien, pero de ratos como se corta. ¿Estás con buena conexión? Hoy hablamos perfecto. Sí, estoy con... Disculpame, Santiago. Perdón, si puedo decir algo. Sí. Tal vez claro. que tú y fíjate, Santiago, si tenés otras computadoras o tenés algún celular que está conectado con Wi-Fi, porque eso también te come conexión. Dale, perfecto. Si podés apagar el celular o sacarle el Wi-Fi a los celulares que tenés en tu casa o a otra computadora, te puede ayudar. Totalmente, tenés razón, puede ser la interacción. A ver si mejora ahora, si no me avisan por las dudas, ¿sí? Ahora sí, ahora estás hablando. Ahora se te escucha clarito, sí. Perfecto. Bueno, entonces, está notable. Entonces, como producto, de esa medicina altamente tecnificada, pero que ha perdido muchas veces humanidad, ¿sí? Porque dependemos de máquinas, y frente a ese hombre moderno que ha dejado de lado valores y que ha dejado de lado muchas veces su fe y se declara un fiel creyente en la ciencia y que la ciencia tiene todas las respuestas a sus necesidades e incluso muchas veces trata de olvidar o dejar apartada la muerte, es donde tenemos estas dos realidades. ¿Cómo elegir morir? ¿Cómo elegimos morir? Morir frente a este escenario. Y acá les puse dos imágenes que son muy sugestivas. Una imagen de un individuo ingresado quizá en una unidad de cuidados intensivos, lleno de cables,
por todos lados, con una sonda vesical, con un cable de alimentación, con algo que le está controlando los latidos cardíacos, con una maquinita haciendo ruidos al lado, o un individuo portador de una enfermedad incurable, ¿verdad? En un escenario en donde la ciencia no le puede ofrecer ventajas a lo que es su enfermedad, escuchando música, acompañado de sus familiares, con uno de ellos tomándole de la mano en un ambiente cálido y humano. Bueno, y es justamente en este escenario y en este contexto donde surgen los cuidados paliativos. Y acá hay una diapo que es bastante sugestiva, que dice: miedo a la muerte. Una de las características del hombre moderno es el miedo a la muerte, y es el hecho de que la muerte se haya deshumanizado, es decir, hoy en día para nosotros la muerte, o el individuo que muere, o el individuo que está en un lecho de muerte, es una situación de vergüenza, de oprobio, porque la ciencia le ha fallado, la ciencia no le puede dar la vida interminable. Yo puse esa frase: estableciste los límites de aquello que no puede ser superado. Nosotros sabemos, nosotros tenemos la plena convicción, y de eso se basan nuestros valores, de que no todo se termina acá, pero sabemos que la muerte terrenal es una realidad, y como vamos a ver más adelante, es al norte al que todos apuntamos, es decir, todos sabemos algo, que en algún momento vamos a morir, que vamos a tener una muerte terrenal. Entonces, la muerte y el miedo a la muerte es un hecho universal para los seres humanos. Crean en lo que crean, se declaren ateos o no se declaren ateos, sean creyentes o no sean, ¿sí? Es oscura de por sí y de alguna manera nos da la idea de una angustiosa finitud, es decir, de un final, de una etapa terrenal. Y como les dije, representa un vacío para algunos, pero una esperanza para otros. Yo me apunto en el grupo de que es una esperanza de que no todo se termina acá, de una vida más allá. Pero, como les mostraba en las frases que dije al principio, el deseo de sobrevivir está enclavado en el hombre. Es el instinto de la conservación de la vida, es inherente al ser humano el conservar la vida, el querer seguir viviendo, el encontrar un sentido a la vida, ¿sí? Y por lo tanto, esto trae aparejado y consecuentemente el miedo a la muerte. Y hay una frase que decía Giordano, y ahora te doy el lugar, Gloria, porque esto es una parte más psicoemocional: el dolor terminal y la muerte en una cultura homogeneizada por la fe en la ciencia y en la técnica aparecen solo como irrupción de lo no controlable y del fracaso. Para el hombre moderno, la muerte es un fracaso. No lo era así para el hombre en otros tiempos, porque la muerte era algo muy común, era algo humano. La gente, dado el avance de la ciencia, la gente cada vez sigue muriendo y se va a seguir muriendo. Pero el que cambió fue el hombre, y su miedo a la muerte, y su creencia en que la ciencia todo lo puede y tiene la respuesta para todas sus necesidades, incluso la de no morir. No sé, Gloria, si querés aportar algo en este sentido. Sí, no, justamente en todo esto que clarísimamente estás mostrando de cómo hoy se vive vida y muerte, y en el proceso de salud y enfermedad que acompañamos a los profesionales de la salud, ya sea desde la medicina o la psicología, a las personas en la enfermedad y en la enfermedad terminal. Este punto es importantísimo, ayudarlos
a realmente entender el sentido de la vida y también el sentido de la muerte y de la esperanza que eso tiene. Vemos que los signos vitales se empiezan, bueno, empieza la persona a perder, a morir, a perder capacidades, finalmente a morir. Ahora, el punto que queremos mostrar de acá, eso lo vemos en lo físico, es qué está pasando por dentro, ¿no? ¿Qué está pasando por dentro del enfermo a nivel de sus emociones y también qué está pasando por dentro de esa familia? Hay un binomio enfermo-familia que siempre tenemos que atender cuando estamos delante de una persona en una enfermedad terminal, ¿no? Y hay muchas emociones que se ponen en juego que las vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición, tanto en el enfermo como en la familia. En una sociedad hedonista, justamente que entroniza el placer frente al dolor, en una sociedad consumista que entroniza el consumo por encima de otras cosas, justamente es lo que hace que sea hoy tan difícil este tema del proceso de la muerte en muchas personas, cuando no hay esperanza. Y acá lo que decía Santiago, fundamental, la espiritualidad le da ese sello fundamental para que la persona pueda transitar, la persona y su familia, un proceso de acompañamiento hacia, bueno, su fin y su partida desde esta tierra. Entonces, tanto estos conceptos que ha nombrado Gloria, como lo que les he dicho de que el ser humano lleva en sí puesto la eternidad, nosotros sabemos que de un ser creador que nos crió a su imagen y semejanza, y el instinto de la conservación de la vida, es como que muy paradójico para nosotros que se estén planteando el tipo de leyes que se están planteando, en donde se plantea quitarle la vida a un individuo y decir, tu vida no tiene más sentido, acá se termina, y que sea justamente el médico el que tome esa actitud y que sea el que lleva a cabo esta acción. En conjunto con Gloria vamos a presentar una serie de argumentos, siempre considerando el backup de valores y de valores cristianos que pregonamos como Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, pero con una gran cantidad de datos científicos, tanto de experiencias de países que han aprobado estas leyes, como desde el punto de vista y de la perspectiva de los cuidados paliativos, que de alguna manera nos van a permitir tener argumentos para debatir y para refutar propuestas o refutar los argumentos de la parte justamente que pregona por la legalización de esto que llamamos eutanasia, ¿sí? Así que yo les voy entonces a más o menos explicar de qué se tratan los cuidados paliativos y después les voy a explicar también otras formas en donde están la obstinación terapéutica y la eutanasia como cosas que nosotros no creemos que sean lo correcto y por qué los cuidados paliativos son la alternativa y lo que se debe hacer en este escenario de una enfermedad terminal en curso. Entonces, este cuadro que les estoy mostrando es una lección de anatomía ya por el siglo XIV, XV, en donde estaba el maestro disecando al cadáver y mostrando la estructura de la anatomía humana. Y esto básicamente se centra en lo que les decía, la ciencia como centro y respuesta a todas nuestras preguntas, que nosotros sabemos que la ciencia no las tiene, y una de ellas es la muerte. La ciencia no tiene la respuesta a la muerte, ¿sí? Entonces, la tecnocracia, que es el centrarnos en la ciencia, o que la ciencia sea el centro de todo, niega la muerte natural
y acepta como única realidad la muerte accidental, porque de esta manera puede prometer que todos los límites humanos serán superados por el tiempo. La sociedad tecnológica esconde la muerte natural, se avergüenza, es un fracaso, la ingresa a los hospitales, a veces los enfermos, la gran mayoría de los enfermos en un tiempo, mucho tiempo atrás, fallecían en su hogar, rodeados por su familia, cuando estaban con una enfermedad crónica, incurable. Luego esos enfermos eran llevados al hospital y se ponían ahí en salas apartadas, en donde ya la medicina no podía hacer nada más por ellos. Se alejaban del resto de los enfermos, eran vistos como un fracaso, como una vergüenza para la ciencia, para la medicina. Y esto era lo que decía Gloria también. Cuando a la vida se le ofrece un sentido y un significado, también lo adquiere la muerte, entendida como la culminación de una vida útil, plena y realizada. Entonces, los cuidados paliativos surgen como respuesta a este escenario. Los cuidados paliativos se encargan, son una rama, una subespecialización de la medicina y también de la psicología, y son un equipo multidisciplinario, formado por médicos, por personal de enfermería, por psicólogos, por voluntarios, por trabajadores sociales y también por capellanes, ¿sí? Y los cuidados paliativos tienen un enfoque particular, en donde se enfocan en la calidad de vida, y no solo tratan al paciente, sino que al paciente y a su familia, que se enfrentan con problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida o muchas veces enfermedades en donde el concepto de cura no se maneja, y están focalizados en la prevención y el alivio del sufrimiento. Los cuidados paliativos no plantean curar a un enfermo, sino que este enfermo no sufra, sino que este enfermo no padezca las condiciones de la enfermedad. Pero eso no es solo desde el punto de vista físico, sino que desde el punto de vista psicológico, emocional y espiritual. Y aquí es fundamental, no sé, Gloria, si querés hacer algún comentario, el rol que tienen los capellanes y sí, adelante, Gloria. El rol sin duda que tiene el acompañamiento del área de los capellanes, en lo que hace a la espiritualidad, ¿no? Esa dimensión espiritual tan importante que es la que verdaderamente le da el sentido a la vida y a la muerte. Y nosotros desde nuestra fe cristiana sabemos que la muerte no es un fin, sino que es un pasaje hacia la vida con Dios, ¿no? Entonces, ese entender es sumamente importante. Yo le compartía a Santiago, que me pasó acompañando familias a lo largo de estos años, varias veces desde el lugar de psicólogo, pero bueno, acompañado de mi padre capellán también, y perteneciendo a la red de intercesores del Uruguay, que muchos conocen. Recuerdo especialmente una vez de un enfermo terminal de cáncer, el padre de un paciente, estaban en todo un proceso de rehabilitación, y cuán importante fue para ellos poder ir encontrando el sentido de lo que había sido su vida, esa recapitulación de la vida, desde este hijo, joven adulto, en esto de agradecer al padre, toda su compañía, de poder entender este momento doloroso de despedida y de partida, y hubo un momento que, bueno, vamos a visitarlo, ya estaba en el hospital, y ese momento, un hombre que tenía un cáncer sumamente doloroso, y bueno, fuimos con mi padre, y él aceptó a Cristo en su corazón, y cómo se transformó ese rostro de ese hombre, un rostro que es el rostro de dolor de lo que él estaba viviendo, cuando él acepta a Cristo en su corazón. A su lado estaba su madre, cuidándolo, acompañándolo, y ella también lo hizo. Y cómo esa oración de fe realmente
cambió toda una familia. Este hombre partió, pero su hijo, su madre, el tío, quedaron cuidando a este joven adulto sobrino, pero con un sentido del valor de la vida de ese padre y del valor de haber tenido hoy un encuentro con el Señor. Por eso cuando hablamos de vida y muerte, y obviamente los cuidados paliativos, que es el acompañamiento, cuán importante es poder llevar a la persona al sentido de la vida y de la espiritualidad y de la necesidad de Dios que hay en todo ser humano. En todo ser humano, esa eternidad que Dios puso en el corazón de las personas hace que, qué difícil es que la persona, aún con mucho dolor, quiera morir. Es como muy, muy difícil, porque en el ADN del ser humano Dios puso ese deseo de vida, ¿no? Entonces, verdaderamente, bueno, es sumamente importante el lugar del psicólogo y el lugar de los capellanes para hacer un acompañamiento integral de la persona y también de la familia que queda, ¿no? Entonces, haciendo mención a lo que decía Gloria, los cuidados paliativos son una interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que forman parte muchísimas disciplinas, es decir, psicología, medicina, enfermería, voluntarios, capellanía, Se te cortó, Santiago. etcétera, porque la idea de terminal nos da la idea de que ya no hay nada para hacer. Y en realidad, en todos los casos, más agresiva que sea una enfermedad, siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede acompañar, siempre se puede calmar el dolor, siempre se puede tomar la mano del paciente, siempre se puede ofrecer una sonrisa que a veces ya vemos la respuesta con una sonrisa de retribución. Siempre se puede dar apoyo a Cristo en las cosas que hacemos, sobre todo para un paciente que está en el lecho de dolor, en un lecho de vulnerabilidad, en una situación en donde se ve muy expuesto y que también está muy sensible a las cosas que nosotros hagamos por él, ¿sí? O sea que es una situación en donde la enfermedad deja de ser controlable y de alguna manera, como les decía, es considerado como un fracaso de la ciencia porque no podemos curarlo, porque no podemos ofrecerle la inmortalidad y que muchas veces se dejaba de lado, se dejaba como en un lugar apartado para que nadie lo viera, porque también a los médicos estas enfermedades y estos pacientes donde no podemos ofrecerles la cura, nos generan muchísima frustración, nos generan mucho sentimiento de fracaso. Pero justamente tenemos que redireccionar el objetivo terapéutico, es decir, ¿qué le podemos acompañarlo? Vamos a ofrecerle que esté sin dolor, vamos a ofrecerle que le encuentre un nuevo sentido a esta etapa de esta enfermedad que le tocó pasar, tanto a él como a su familia, ¿sí? Estos enfermos, como dice la definición, tienen múltiples síntomas, aparece dolor, aparecen vómitos, aparece falta de aire, y lógicamente también tienen un deterioro progresivo asociado no solo a su deterioro físico, sino que a su deterioro emocional, y ahora Gloria les va a comentar de las sucesivas pérdidas que estos enfermos sufren, que nosotros llamamos los duelos del proceso salud-enfermedad, y de los roles, hay alteraciones de los roles. Gloria. Exacto. Quería puntualizar en esto, que lo conversábamos con Santiago,
qué está pasando por dentro, ¿no? Y es lo que analizamos los psicólogos emocionalmente y psicológicamente, en el enfermo, en la familia, y también haciendo referencia al equipo que está trabajando con ellos. Lo que Santiago nombraba, tal vez está más adelante, pero no quería dejar de decir, tiene que ver con esa frustración también del equipo médico, en cuanto, bueno, tenemos que curarlo y esto es una frustración porque el enfermo, bueno, no va a haber cura para él. Y también es muy importante trabajar con el equipo médico. Pichon Rivière, que es un psicoanalista argentino, él hablaba siempre que cuando nosotros estamos trabajando con personas, en la asistencia, en la ayuda a las personas, tenemos que cuidarnos de dos peligros que suelen darse. O estar en el polo de la omnipotencia o en el polo de la impotencia. En ese polo de la omnipotencia que a veces se da, ¿no? Bueno, tenemos que salvarlo y tenemos lo que Santiago hablaba, la ciencia que ha avanzado tanto, entonces qué frustración, qué herida narcisista es para el médico que no puede salvar a esta persona. Esa omnipotencia es peligrosa, porque después vamos a ver más adelante, puede conducir a prácticas que no sean adecuadas desde el punto de vista médico. Y a la vez en la impotencia, que a veces, bueno, nada se puede hacer, y que podamos entender, tal cual decía Pichon Rivière, no somos omnipotentes, sabemos que solo lo es Dios, sin embargo, tampoco somos impotentes, porque siempre algo podemos hacer. Vamos a la anterior, Santiago, que vos pones, en la anterior diapo. ¿Qué está pasando por dentro? ¿Qué está ¿Esta o pasando la por siguiente? dentro? Ahí está, bueno, en el enfermo, en la familia, que es un binomio fundamental, ambos están enfrentando diferentes pérdidas. La pérdida en el enfermo va perdiendo capacidades que antes podía ser autoválido progresivamente en esas enfermedades degenerativas, va pudiendo hacer cada vez menos cosas, y bueno, hay que ayudarlo a ir al baño, hay que ayudarlo a comer, y eso es una pérdida y es una vivencia de duelo muy fuerte y muy importante, que muchas veces genera en las emociones del enfermo angustia y mucho enojo. La ira forma parte de eso. Y generalmente ese enojo se da con el cuidador más cercano. Y muchísimas veces, o el hermano que está dentro de los hijos, el que está más cerca. Y bueno, y eso a veces produce en esta relación con la familia disgustos, enojos, porque sobre todo la persona que está enferma viviendo pérdidas se conecta mucho con el enojo y con la rabia, porque siente que capacidades que tenía hoy ya no las tiene. También la familia está viviendo pérdidas, ¿sí? La pérdida de esta persona querida, la pérdida de momentos y de la posibilidad de que, bueno, ya aquí no vamos a poder estar más juntos, ¿no? Entonces, esas pérdidas son profundas, son dolorosas, nos producen enojo, nos producen tristeza, ¿sí? Y muchísima angustia va acompañando este momento, pero es parte de lo que se vive, ¿sí? Es, en definitiva, la experiencia del duelo. Y la experiencia del duelo, como dice etimológicamente, una de las referencias es que el duelo duele, viene de dolor, ¿sí? Es imposible transitar un duelo si no hay dolor y si no hay angustia ante la pérdida, ¿sí? El duelo requiere, acá es algo sumamente importante, ayudar a la persona y a la familia a entender lo que es el duelo. Requiere un esfuerzo. Y Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, él decía, es un trabajo duro, largo, doloroso. Un sufrimiento a través del mismo esfuerzo reiterado una y otra vez, hasta superar la negación y la incredulidad de que el pasado y el difunto ya no está aquí. El duelo es un gran esfuerzo, es un gran trabajo. Del inglés duelo también viene del inglés duel, que significa batalla. Hay una parte interna de la persona y de la familia que no quiere aceptar la realidad de que esta persona se está yendo, pero hay otra parte que, bueno, que insiste que la realidad se impone en que finalmente vamos viendo, decía una paciente, acompañándolo hace poco en un tiempo también de enfermedad terminal, es como esa vela que se va apagando poco a poco. ¿Cuánto me duele ver eso en mi mamá? Pero a la vez, bueno, tengo que ir aceptándolo. Es un gran
trabajo psicoemocional y espiritual el que requiere un duelo. Adelante, Santiago. El doctor Pablo Martínez, él tiene un libro excelente que se llama Más allá del dolor, lo hemos traído con ACUPS varios años a los congresos que realizamos, y él dice esto: el duelo también, vamos al anterior, Santiago, a ver, Santiago, en la anterior, la de Pablo Martínez. El duelo es un... El duelo. Sí, ya lo pasé. Exacto. Que el duelo también, por un lado, es un trabajo, es un esfuerzo, pero también es un camino incierto. No sabe si la persona caminará a su lado o tendrá que hacerlo solo. Dos cosas le son ciertas: que no existen atajos en un duelo, el duelo hay que atravesarlo, y que tiene que andarlo paso a paso por sí mismo. El duelo es un trayecto en el que nadie nos lleva en brazos, como a un niño pequeño, porque la pena es una experiencia que no puede y que no se puede vivir otra persona, sino que la vive uno, ¿no? Entonces la comprensión de estas dos ideas del duelo, el duelo es un esfuerzo, es un trabajo y es un camino, va a influir decisivamente en la resolución adecuada de la pena. Lo decía el doctor médico psiquiatra Pablo Martínez. Adelante. Adelante, Santiago. Y desde la fe en Dios, ¿no? Fundamental, vemos que para el creyente hay otra certeza. Para el que no tiene a Dios es un camino incierto. Para el creyente hay certezas, ¿no? De las más importantes al recorrer este camino de sombra, de muerte, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Sabe que no va a estar solo en ese camino de atravesar ese momento de dolor, ¿no? Decía una paciente, y lo quise poner aquí, Dios era la única persona a la que podía acudir, y lo hice. Adelante. Frente a las pérdidas, ¿sí? El enfermo y su familia viven un proceso que es dinámico, ¿no? Que tiene diferentes emociones y diferentes experiencias. Y hay 4 que son propias. La negación, ¿no? En esto, ese primer estado de shock, sobre todo cuando hay un diagnóstico, ¿no? Bueno, por ejemplo, cáncer, ¿no? Y no hay posibilidades. Entonces, esa negación de la realidad. Cuánto me duele tomar contacto y tener que aceptar la realidad de que, bueno, hay una enfermedad y que la muerte puede ser inminente. La negación es propia de estas etapas del duelo y de la pérdida. La ira, como les compartía, cuántas veces, bueno, el enojo de la persona que siente que va perdiendo capacidades, y eso son frustraciones. Y frente a la experiencia de frustración, el ser humano lo primero que nos sucede a todos es enojarnos. Qué frustración tan profunda es la que vive el enfermo, que va viendo que poco a poco su cuerpo se va deteriorando, ¿sí? Qué dolor también del equipo médico también, pensemos que está ahí al lado acompañando, y qué angustia y enojo le produce muchas veces a la familia, toda esta situación, ¿sí? A la vez aparece la culpa, ¿no? Tendría que haberme cuidado más, o tendríamos que haberlo llevado a tiempo, o tendríamos que haber hecho otras cosas. Tanto el enfermo como la familia necesitan vivir también esas conversaciones internas con la culpa de lo que tendría que haber hecho y no hice, o no fue suficiente. Y la depresión, ¿no? Obviamente por esa angustia y esa tristeza que naturalmente se va generando por esta experiencia que es parte de la vida de todos, parte de la vida de una familia. Adelante. Y en este trabajo con la familia, qué importante que es despedirnos con el corazón. Es como decimos, y cuántas veces acompañando familias en estos momentos, siempre me gusta usar eso. Bueno, vamos a despedirnos con el corazón, para poder cerrar y para poder dejar ir a la persona.
Y hay 4 elementos que muchas veces, y muchísimas lo hago, que le digo, escribile una carta a la persona, aparte de decírselo, escribilo, te va a hacer mucho bien, ¿no? Y en primer lugar, es decirle te honro, ¿no? ¿Cuánto te honro por el padre que fuiste? Por el padre que fuiste a lo largo de la vida, te honro, le doy gracias a Dios por haber tenido un padre como el que tuve, ¿sí? Honrar al otro. Te agradezco lo que fuiste, lo que me diste, lo que me enseñaste, ese agradecer a la persona que se está yendo. Te pido perdón o te perdono, qué sanador lo sabemos que es el perdón, ya sea te pido perdón las veces que tal vez no estuve cuando me necesitaste, o por tantas cosas que no hice. Este joven, yo les decía que estaba en su proceso de rehabilitación de adicciones, y bueno, lo terminó, y realmente, bueno, el haber acompañado a su padre, porque ya estando bien, él me decía, gracias a Dios, Gloria, de que estoy bien, porque aunque me duele conectarme con todo este dolor, estoy bien para poder decirle a mi padre todo lo que él ha significado, porque fue un padre que estuvo al lado de su hijo hasta el último momento acompañando su rehabilitación. Y él fue tan sanador, te pido perdón, ¿no? Y a la vez, bueno, de ese padre, te perdono, hijo, y viceversa, ¿no? El pedir perdón y el perdonar es sumamente importante en estos momentos. Y en cuarto lugar, te dejo ir, voy a estar bien. Muchas veces la persona enferma, y recuerdo a este padre que me decía, ¿cómo quedará mi hijo? Bueno, buscando obviamente, hay una abuela, queda un tío, queda una hermana, pero siempre esa zozobra. Qué sanador y qué paz sintió cuando el hijo le dijo, voy a estar bien, papá, y te voy a honrar con una vida, esta vez en salud, ¿no? Entonces, de alguna manera, el honrar, el agradecer, el pedido de perdón o perdonar, y obviamente que como decíamos al final, nosotros en la institución que trabajamos, una familia que perdió a un hijo por la problemática de las drogas, por una sobredosis, y bueno, fue un tiempo de un proceso muy fuerte, ¿no? Y de acompañarlos. Bueno, hoy son una de las familias que están apoyando a la institución. Y decía ahí, ¿no? Muchas de las grandes pérdidas se convierten luego en grandes obras de amor y de beneficencia para ayudar a muchos otros. Entonces, ese proceso se va haciendo, ¿no? En honrar, en agradecer, en perdonar o pedir perdón y en dejar ir, ¿sí? Acompañar este momento hace lo que en realidad, bueno, Santiago lo va a decir, la palabra eutanasia, en griego significa bien, y tánatos, morir. En realidad, luego se tergiversó el concepto, pero Lord Bacon acuñó el concepto de eutanasia como es el bien morir. Entonces, el cuidado paliativo, el acompañamiento de la persona que se va, de la familia que despide, hace la diferencia para poder hacer un bien morir y despedirse de su familia, de esta tierra y de sí mismo en todas las obras hechas con paz y con esa satisfacción. Esa es la tarea del equipo que está acompañando a estas personas. Y esta es la respuesta realmente, una respuesta que siempre va a apuntar a la vida y a reforzar la vida y el valor de la vida por sobre todas las cosas. Muy bien, y ahora nos metemos a un terreno donde pretendemos, de alguna manera, lo más jugoso de la discusión, que atañe a todas estas nuevas leyes que se quieren impulsar en nuestro país con respecto a la eutanasia, con respecto a otras formas de no brindar la total atención que necesitan estos enfermos, portadores de patologías incurables, terminales o patologías que para la medicina no tienen vuelta atrás, pero que desde justamente los cuidados paliativos y el abordaje multidisciplinario que les hemos comentado en conjunto con Gloria,
pretendemos de que este tipo de atención de los cuidados paliativos son la respuesta a estos enfermos, que como vimos, en cualquier etapa de la vida podemos encontrarle un sentido a la vida. Dios puso la eternidad en nuestros corazones y el hombre tiene como instinto el seguir viviendo. Entonces es implanteable para nosotros proceder de forma activa para quitar la vida a esos individuos. Es implanteable y de alguna manera le vamos a mostrar. Y bueno, aquí entramos al terreno de lo que llamamos la bioética. Básicamente la bioética son un conjunto de valores y de principios morales que se aplican a la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud. Y nuevamente, Se cortó Santiago. Se cortó Santiago. No se escucha nada, Santiago. ¿Vos nos escuchás? Y nuevamente volviendo al mismo último 50 años, en los 50 años, desde 1950 o 1960 o 70 hasta el 2020, que es lo que ha cambiado a lo largo de toda su existencia. A ver. Santiago. Santiago. Denos unos segunditos que nos vamos a comunicar con él, a ver, porque no, Sí. no sé si salió capaz. Sí. O que en vez de Wi-Fi que use los datos móviles, porque va a estar más seguro, no esté atado al Wi-Fi, porque me parece bien. Sí. ¿Querés seguir vos, Gloria, mientras? Y nosotros hablamos con él. Bueno, ahí está. A ver si me está poniendo. ¿Se desconectó? Sí. No, está conectado, pero está silenciado. Capaz que está tratando de arreglar el audio. Ah. Perdón, ahora sí. Se escucha perfecto, ahora sí, no vemos nada. Ahora me escuchan, no sé qué pasó, que se silenció. Ahora sí te escuchamos, Bárbara. Bueno, vuelvo entonces. Estaba con lo de la bioética, que es el conjunto de sistema de valores y principios morales que se estudian desde que se encargan del cuidado, o sea, del estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias, y que la medicina ha tenido sus mayores cambios en los 50 años que en los 50 siglos precedentes de su existencia. Ah, perdón, no estoy compartiendo pantalla ahora, parece. Bueno, a ver, desde la diapositiva. Bueno, son estos temas de la ciencia, de la nueva normalidad. Avísenme si empiezo a compartir pantalla. A ver si puedo ahora. ¿Ahora lo ven? No, no se ve, Santiago. Todavía no. Quita la cámara y prende y comparte la pantalla. A ver. La cámara la tengo quitada. Sí, ahora aparece la pantalla. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora está. Bueno, sí. disculpen, temas técnicos nuevamente. Bueno, sigo. Los principios de la bioética, la no maleficencia, la justicia, la beneficencia, la autonomía. Los dos primeros, los que están arriba,
subrayados en rojo son los que se tiene que encargar el Estado de fiscalizar. Primero, de que no nos hagamos mal entre nosotros, de que el médico no haga mal a sus pacientes. El segundo, la justicia, de que todos nosotros podamos acceder justamente a los mismos recursos, por ejemplo, a las mismas medicinas. Y luego, en un segundo nivel, están dos componentes más, que son la beneficencia y la autonomía. Beneficencia llamamos, por ejemplo, al médico que hace las cosas y las hace bien y hace el bien a su paciente, por ejemplo, el médico que tiene vocación. Y la autonomía es que cada paciente pueda decidir dentro de la ley y dentro, no causando, no interrumpiendo con los otros dos principios superiores, sobre todo la no maleficencia y la justicia, que el paciente pueda ser capaz de decidir autónomamente con respecto a su salud. En el tema de la eutanasia, que ahora vamos a estar profundizando, el paciente puede decir: doctor, yo soy un paciente autónomo y yo quiero acabar con mi vida, en una situación hipotética. Pero esa autonomía, que es un nivel inferior de la bioética, está interactuando directamente con el principio supremo de la no maleficencia, porque aquí el médico le va a tener que hacer un daño, le va a tener que quitar la vida. O sea que desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la ética, y lo dice el Código de Ética del Colegio Médico Uruguayo, la eutanasia no está contemplada desde el punto de vista ético, es decir, es éticamente incorrecto, más allá de que es ilegal. Entonces, fíjense esta frase que les puse: mi vida limita al norte con la muerte, y es lo que les decía, de alguna manera todos nos dirigimos hacia ese norte, hacia la muerte terrenal, hacia la muerte corporal, y al sur con mi madre herida. Es decir, en nuestro norte, hacia donde caminamos, es hacia nuestra muerte. Todos sabemos que algún día vamos a morir, ¿sí? Y al sur, es decir, de donde venimos, es de nuestra madre herida, es decir, de la madre que nos dio a luz. Y justamente son en estos dos escenarios, y aquí yo les puse dos imágenes, una que es una imagen famosa de un pintor uruguayo, en donde está el sur de nuestra vida, es decir, nuestro nacimiento, y otra en donde está el norte, es decir, nuestra muerte. Y vemos que la gran mayoría de los dilemas y las discusiones éticas que se dan en el terreno de la medicina son en cuanto al nacimiento y en cuanto a la muerte. Bueno, y somos fieles testigos de estos dilemas y de estas discusiones éticas. Por ejemplo, en nuestro país, lamentablemente, el aborto es legal, ¿sí? Pero tenemos innumerables dilemas éticos, por ejemplo, inseminación artificial, fecundación in vitro, aborto, clonación, ingeniería genética, investigación sobre fetos, incentivos o represión de la natalidad. Esto entonces es el sur de nuestra vida, es de donde venimos, es decir, el nacimiento. Pero ahora fíjense en la imagen que apunta hacia el norte, que apunta hacia la muerte, y fíjense la cantidad de dilemas y discusiones éticas que se dan en torno a la muerte en el escenario de la medicina, y es de alguna manera lo que nos convoca acá. Derecho a conocer la verdad. Todo enfermo tiene derecho a saber el pronóstico, a saber su enfermedad, y esto es algo muy difícil a veces en el terreno de los cuidados paliativos, y capaz que vos, Gloria, me podés ayudar, porque a veces en la familia se da un cerco de silencio, le llamamos. Nadie de la familia le quiere decir al enfermo que tiene una enfermedad oncológica o neurodegenerativa avanzada, y el pobre, desdichado de alguna manera, está pensando que tiene otra cosa,
¿sí? Y nadie le quiere decir la verdad y se genera un cerco de silencio y a veces al médico nos arrinconan diciendo no le vaya a decir nada, doctor, por favor, que si se entera le da una depresión. El enfermo tiene el derecho a conocer la verdad sobre la enfermedad de base que lo aqueja. Y nosotros los médicos tenemos el deber de comunicarse. Exactamente. Exactamente. Perdón, en esta misma línea, ¿no? Trabajándolo con familia, justamente a veces es ese, ¿cómo podemos elaborar la muerte si no es en realidad poniéndolo en palabras, ¿no? Y en el terreno de las adicciones, la etimología de la palabra adicción viene del latín, lo no dicho, lo que no pongo en palabras, lo que no puedo decir. ¿Cuánto enferma en una familia no poner en palabras lo que pasa? Entonces es muy importante desde el equipo que estamos acompañando a esta familia, de que, bueno, ayudar, acompañar para que esto pueda ser puesto en palabras, porque siempre va a ser más tranquilizador y alivia más, porque se cree que el enfermo no sabe, pero lo no dicho se siente, y de alguna manera es más perturbador que se lo diga y se lo ponga en palabras, porque después, puesto en palabras, se puede trabajar, la persona puede expresar lo que siente, puede sacar afuera su dolor, su bronca, su ira, y todo eso hace a poder finalmente elaborar hacia un buen acompañar este momento tan sensible de la persona y de la familia, ¿no? Después tenemos el consentimiento informado, las voluntades anticipadas, que de alguna manera son un documento, sobre todo en algunas, creo que el martes pasado surgió la pregunta de qué se trataban las voluntades anticipadas. La voluntad anticipada es un documento reglamentado por ley, con todas las garantías legales, en donde en algunos casos, por ejemplo, en enfermedades neurológicas progresivas, en donde se infiere que ese enfermo va a tener una patología neurológica degenerativa que a la larga va a resultar en una pérdida de su capacidad de tomar decisiones por sí solo, este enfermo, en el momento en que se encuentra en sus cabales, esto es, con las plenas facultades que la ley le brinda, es capaz de redactar un conjunto de voluntades anticipadas. Por ejemplo, si a mí me pasa algo en esta evolución, yo no quiero que me internen en el CTI, yo no quiero que me coloquen un tubo de alimentación, yo no quiero que me coloquen un tubo para respirar, yo quiero quedarme en mi casa, quiero quedarme junto a los míos, no quiero sufrir, ¿sí? Entonces, eso es el documento de voluntades anticipadas que en el Uruguay existe, ¿sí? Y que el enfermo puede decidir cómo quiere que sean sus últimos días, siempre amparados bajo la ley, ¿verdad? Siempre contemplados bajo la sombra de la ley vigente. Por ejemplo, la eutanasia no está contemplada en las voluntades anticipadas porque no es legal en nuestro país y no lo va a hacer. Tengo la plena certeza de que no lo va a hacer. ¿Sí? La pena de muerte, que en nuestro país no existe, pero que lo vemos en las noticias todo el tiempo, en los Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos. Y bueno, aquí entran dos términos que a mí me gustaría discutirlos y que les voy a, si el tiempo lo permite, tratar de explayar, que son la obstinación terapéutica y la eutanasia. Incorrecta atención al final de la vida, tanto cuantitativa como cualitativamente. Acá pecamos por exceso o pecamos por defecto, ¿sí? Por exceso, obstinación terapéutica, es decir, un enfermo al cual la medicina no le puede dar soluciones, llenarlo de tubos, ingresarlo al CTI, que tenga una muerte inhumana. Después está la eutanasia, que lo vamos a discutir con mayor profundidad, y el suicidio médicamente asistido, que también lo vamos a discutir con mayor profundidad, y la incorrecta atención al final de la vida por defecto es el abandono. Y este señor que ustedes ven en la imagen superior es Franco. Franco fue un dictador español que murió a los 83 años.
Franco, en su lecho de muerte, en un hospital español, siendo atendido por 37 médicos, habiendo sido operado 3 veces con 83 años, habiendo recibido 5 transfusiones sanguíneas, esto es 50 litros de sangre, ¿sí? En el momento previo a fallecer. Y lo que decían los diarios de la época, los periódicos de la época, es que la salud de Franco estaba en manos del Estado español y de los médicos. No lo dejaban morir en paz, y aún sus más férreos enemigos, desde el punto de vista político, clamaban por piedad y que lo dejaran de invadir y que lo dejaran de mantener con vida a este pobre hombre de 83 años, a este pobre anciano de 83 años. Y me viene a la mente lo que dice en Eclesiastés: hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. ¿Quiénes somos nosotros para intentar mantener con vida a alguien cuyo pronóstico es ominoso y que no vamos a poder hacer nada por él desde el punto de vista médico? ¿No es más digno que esta persona pueda tener una muerte humana en el calor de su hogar, rodeado de los suyos, sin dolor, sin sufrimiento, en lugar de estar con todos estos tubos que ustedes puedan imaginarse para alimentarse, para respirar, habiendo sido operado tantas veces y recibiendo tantas transfusiones para intentar evitar lo inevitable? Entonces, es por eso que surgen los cuidados paliativos. Y aquí en la imagen inferior ven entonces a unas manos tomando las manos de un enfermo. Y esto era lo que decía Gloria, en los peligros de la omnipotencia y de la impotencia. Gloria, todo tuyo. Exacto, ¿no? Justamente que cuando estamos en la asistencia y en la ayuda a personas, podemos estar como en el péndulo, podemos caer en dos extremos. Y lo importante es encontrar ese equilibrio, donde omnipotentes no somos, y acá qué tremendo que es esto de la obstinación terapéutica, porque ya esto se está haciendo tan invasivo y está generando tanto dolor hacia la persona que, bueno, como dice la palabra de Dios, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo para que, bueno, termine nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Entonces, esa obstinación es sumamente negativa, que tiene que ver con la omnipotencia, que bueno, ahí el profesional de la salud tiene que trabajar en sí mismo, pero a la vez impotentes no somos. Realmente siempre algo podemos dar, hacer, y muchísimo podemos hacer frente a la persona y al enfermo terminal, acompañando al enfermo y acompañando a la familia. Elizabeth Kubler-Ross es una referente mundial en el tema justamente de la tanatología, ¿no? Que se ocupa de acompañar a las personas y sus familias antes de morir. Y en su libro Lecciones de Vida, ella dice: ¿cuánto me han enseñado las personas acompañándolas hasta el último momento de esas lecciones de vida de aprender? Y hay un instinto que hay en todo ser humano, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón, es el instinto a la vida, ¿sí? Entonces, bueno, poder posicionarnos y mirar esta situación como Dios quiere que la miremos. Entonces, aquí viene uno de los primeros conceptos de las formas equivocadas que a veces en la medicina tenemos de tratar a los pacientes, y como respuesta surgen los cuidados paliativos, que es la obstinación terapéutica, es decir, todo lo que se puede hacer, ¿se debe realmente hacer? ¿Necesito transfundir a un paciente de 83 años 10 volúmenes de sangre, 50 litros de sangre para mantenerlo con vida? Entonces, la obstinación terapéutica es el comportamiento médico que consiste en utilizar procedimientos terapéuticos, es decir, tratamientos, cuyo efecto
concepto es más nuevo que la palabra, es decir, le estoy haciendo más daño, de alguna manera, o es inútil porque la cura es posible y el beneficio esperado es menor que los inconvenientes previsibles. Esto era lo que decía Robert de Bray en 1950. Uno de los grandes problemas de la medicina moderna es la obstinación terapéutica, porque podemos mantener un paciente conectado a un respirador, podemos mantenerlo con transfusiones sanguíneas, pero realmente ese individuo va a poder recuperarse y llevar una vida como la que anteriormente llevaba, o eso es imposible. Es un enfermo con una patología neoplásica, con un cáncer avanzado, ¿le voy a poder ofrecer la cura con esos procedimientos que le estoy haciendo, o le estoy haciendo más daño que el mal que propongo, que el mal que ese enfermo lo tiene? Entonces decía Alejandro Magno, me estoy muriendo con la ayuda de demasiados médicos. Ese es el concepto de la obstinación terapéutica. Y fíjense ustedes datos de Estados Unidos. En Estados Unidos, más del 50% de los enfermos con una enfermedad incurable, esto es terminal, murió en una unidad de asistencia intensiva, conectado a cables, como el muñequito que les mostré al principio de la charla, con un ventilador, es decir, con una ventilación mecánica, con un respirador mecánico, porque no podían respirar por sí solos. Y fíjense esto, con dolor moderado a intenso. Estaba con dolor. Se estaba haciendo respiración para que este paciente pudiera respirar, pero estaba con dolor. ¿No sería más razonable calmarle el dolor primero y después ver si le conectamos a un respirador mecánico o no? En el servicio de oncología de España mueren el 22 al 24% de los pacientes. Casi el 82% recibiendo tratamiento de quimioterapia. Y de ellos, 56% lo recibió en el último mes, el 39% en las últimas 2 semanas. Se están haciendo quimioterapia 2 semanas antes de fallecer. Hay algo que tenemos que replantear acá en la atención de la medicina. Y esto es justamente la obstinación terapéutica, es decir, ¿hasta cuándo seguir haciendo cosas y hasta cuándo plantear tratamiento en una enfermedad en donde no vemos beneficio? Entonces, la obstinación terapéutica de alguna manera se enfrenta con la muerte, que va a ser inevitable en el caso de estos pacientes, trata de retrasar a toda costa la muerte, aleja, alarga y prolonga la vida, y no deja morir. Es decir, no respeta el tiempo ese para nacer y tiempo para morir que nos dice Eclesiastés. La obstinación terapéutica, el médico y la ciencia tratan de hacer lo posible, pero muchas veces eso implica mayor sufrimiento para el paciente que la propia enfermedad que lo aqueja. Y bueno, ahora llegamos al tema que es la vedette de esta discusión, que es la vedette del tema por el que nos estamos reuniendo y el tema por el que han habido tantos debates, y desde el punto de vista público. Ayer me enteré, Gloria, que hubo un debate en la televisión, que es la eutanasia. Como decía Gloria, la raíz de la palabra eutanasia viene del griego, y eu significa bien, y thanatos, morir. Si uno considera desde el punto de vista etimológico, es decir, desde el punto de vista de lo que quiere decir la palabra, no significa otra cosa la palabra eutanasia que una buena muerte, que un buen morir, una muerte dulce, sin más. ¿Ah? Entonces, si uno va a los orígenes de la palabra, esta palabra en realidad, entendida desde sus orígenes, es todos deseamos una buena muerte, una muerte sin sufrimiento, morir bien. Y los profesionales de la salud, de alguna manera, estaremos obligados a ayudar a que nuestros enfermos
mueran bien, sin dolor, sin sufrimiento, que es distinto a matarlos. La palabra eutanasia, desde el punto de vista etimológico, no quiere decir matar al enfermo. Pero, lamentablemente, en la evolución esta palabra se ha tergiversado y se ha tomado y se ha cambiado su sentido. Fíjense la definición de 1938 de la Sociedad Americana de Eutanasia. Terminación de la vida humana por medios indoloros con el propósito de poner fin al grave sufrimiento físico. Fíjense lo que dice la Real Academia Española. Acción u omisión que para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados acelera su muerte, con su consentimiento o sin él. Acelerar la muerte de un enfermo sin su consentimiento es homicidio, no tiene otra vuelta. La provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada terminal a petición expresa de esta y en un contexto médico. Eso es lo que define la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Fíjense que en los tres escenarios, con las tres definiciones que les di, hay unas palabras subrayadas. Esas palabras subrayadas implican una voz activa: terminar, acelerar, provocar de forma intencionada. Acá no estamos hablando de una muerte que sobreviene sin ningún acto, sino que estamos hablando de un gesto, de un acto que tiene que hacer el equipo médico para inducir la muerte. Y es eso lo que quiere decir hoy en día la palabra eutanasia: provocar la muerte, acelerar la muerte o terminar la vida. Eso es lo que quiere decir hoy, y lamentablemente este concepto se ha tergiversado desde sus orígenes. Para hablar de la clasificación de la eutanasia, tenemos que decir que la eutanasia, la palabra eutanasia adolece de varias complicaciones semánticas, ¿ah? Y simplemente tenemos que considerar como eutanasia aquella que sea voluntaria, es decir, que el enfermo pida que quiere morirse; aquella que sea directa, es decir, que de alguna manera se le aplique una medicación para que este enfermo se muera; y aquella que sea activa, es decir, que el médico le aplique una medicación para que este paciente se muera. Después hay otras clasificaciones que no queda claro y que desde el punto de vista de la discusión no vamos a considerar. Entonces, la eutanasia voluntaria, directa y activa es la que estamos considerando para esta discusión. Y después, el suicidio asistido es básicamente que el médico o el equipo asistencial le brinde al paciente los medios necesarios para su propio suicidio. Es decir, darle al enfermo medicación o agentes capaces de inducirle la muerte, ¿ah? O matarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que un uruguayo o una uruguaya pida que lo maten? ¿En qué condiciones vive esta persona? ¿Está acompañado? ¿No está acompañado? ¿Tiene dolor? ¿No tiene dolor? ¿En qué condiciones tiene que estar un ser humano para que esa tendencia a la vida y a mantener la vida se vea tan opacada a punto de pedir que le den una sustancia para acabar con su vida? Esto nos debería generar vergüenza y oprobio. Debemos analizar la situación en la que viven los conciudadanos nuestros para pedir esta situación. ¿Y qué está dispuesta a hacer la sociedad y la comunidad para evitar que alguien pida que acaben con su vida? A ver, a mí me parece que desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de los valores que nosotros pregonamos, no se tendría que estar discutiendo eutanasia, sino que se tendría que estar discutiendo cómo mejorar la situación de estos enfermos, que ustedes van a ver que realmente muchas veces es indignante.
Fíjense en una encuesta de España en el 2001 del Colegio de Médicos de España, el 81% de los familiares dijo, y estos son datos reales, lamentablemente en Uruguay no los tenemos, pero estos son datos de España, el 81% de los familiares dijo que el enfermo tuvo algún tipo de dolor los últimos 15 días de vida. Esto subió a 89-90% en Italia, Francia, Bélgica y Portugal. ¿Qué podemos deducir de esto? Que casi el 90% de los enfermos terminales o que se están muriendo se mueren con dolor, al menos en los últimos 15 días de vida, y sufren de dolor. El 59% de los enfermos, mientras que solo el 15% quería morirse en el hospital. Estos pacientes deseaban morirse en su casa, por los suyos, en su cama, tranquilos. El 93% de los médicos y el 79% de los enfermeros creen, en esta encuesta del 2001, que el paciente estaría más a gusto en su casa que en el hospital. Y solo 2,5% de los pacientes manifestó su deseo de morir de forma repetitiva y continua. Ayer estuve al tanto de que había una encuesta en el programa en donde se planteaba el debate sobre la eutanasia, y es muy paradójico la forma en que se hacen las encuestas, porque a veces le salen y preguntan, ¿usted está de acuerdo con la eutanasia? A jóvenes, por ejemplo, que están saliendo del cine o que están saliendo del baile. ¿Ah? Y en España existen los datos de que es muy paradójico porque quienes claman por la liberación de la eutanasia son personas sanas y jóvenes que están bastante distantes del tiempo de morir y no las personas enfermas y viejas. O sea que ojo con las encuestas, ¿sí? Ojo con las encuestas y con la forma que se confeccionan las encuestas y si son representativas o no de personas, le pregunto. ¿Cuáles son los riesgos de la legalización de la eutanasia? Como ustedes saben, en los Países Bajos la eutanasia es legal, ¿sí? En Holanda hay un informe, que es el informe Remeling, que se publicó en 1995. Holanda llevaba 3.200 casos de eutanasia, pero habían 1.000 casos que no tenían consentimiento explícito del enfermo. ¿Qué es esto? Eutanasia involuntaria. ¿Qué quiere decir? Esto es asesinato. Ni siquiera el enfermo pedía que lo mataran. Estos son datos reales. Fíjense en España. Cada año 60.000 ancianos sufren de maltrato. Fíjense en Uruguay. Hay 500 denuncias por año de maltrato a adultos mayores. ¿A ustedes les parece que un adulto mayor maltratado y un adulto mayor en cuya casa no se dan las condiciones de atención, bienestar, no estaría de alguna manera proclive o muy vulnerable en algún momento de maltrato o momento X de su vida a pedir que acaben con su vida? Y aquí un concepto que Jorge manejó en la charla anterior, que es el de la pendiente resbaladiza. Abrir la puerta de una ley de estas características es tirar una bola de nieve por un acantilado nevado. Y esto se puede transformar en una real avalancha que arrase con todo a su paso. Fíjense esto. Un transexual elige morir por eutanasia al verse como un monstruo tras la operación. Estos son recortes de periódicos reales. Suiza facilita suicidio asistido a una mujer agobiada por su físico. Holanda debate el suicidio legal a partir de los 70 años. Los tribunales belgas permiten a un preso,
acogerse al suicidio asistido. Y después, 15 presos belgas piden eutanasia tras autorización de justicia en un caso. ¿Cuál es el enfermo terminal aquí? ¿Quién tiene un cáncer no curable? ¿Quién tiene una enfermedad neurodegenerativa? ¿A ustedes no les parece que esto es una avalancha que ya está barriendo con todo? Este es el real escenario de estas leyes que nos están planteando hoy en día. Otro de los riesgos de la legalización de la eutanasia es el deterioro en la confianza del médico. El médico históricamente está visto como una persona que trata de hacer el bien a sus pacientes. Pero acá, en el caso de la eutanasia, lo que vamos a tener es un cambio conceptual filosófico. Fíjense esta frase de Víctor Frank. Sería terrible que el enfermo no supiera hasta el último momento si el médico se acerca a la cabecera de su cama como médico o como verdugo. Hay un efecto transformador de la legalización de la eutanasia sobre la conducta médica y esto lo muestran los estudios de los países en los que la eutanasia es legal, que son Holanda y Bélgica. Solo el 5% de los médicos se niega a realizar la eutanasia en estos países en donde la eutanasia es legal cuando se les pide. Fíjense, de 3.200 casos de eutanasia, los que les decía, 1.000 casos sin consentimiento explícito del enfermo, y 1.000 casos no fueron comunicados al juez. ¿Por qué los médicos, en el caso de los países en donde está legalizada la eutanasia, no le comunican al juez que realizaron la eutanasia a un paciente? ¿Por qué causa? Si es legal en esos países, el médico se avergüenza de contar que realizó la eutanasia. ¿Por qué? Porque los enfermos perderán la confianza. El médico no quiere manifestarse públicamente como médico que hace la eutanasia. Los enfermos no van a confiar en ese médico. Fíjense la imagen, a modo de chiste, pero realmente es muy lamentable la realidad que nos toca vivir. Fíjense este paciente que llega a un médico en tono de chiste que se llama J. Eutanasia. No sé, me inspira poca confianza, dice el paciente. Fíjense los problemas técnicos que esto trae aparejado. El suicidio asistido, es decir, yo le doy al paciente la medicación necesaria para que ese paciente se quite la vida, tomándolo, inyectándose, pero yo no lo hago, pero se lo doy. Bueno, el 7% tiene complicaciones y el 16% no completa el procedimiento. Entonces, lamentablemente, este suicidio asistido, es decir, yo le doy al paciente una medicación para que se quite la vida, no se puede hacer y el médico tiene que venir y administrarle la medicación para que se quite la vida. O sea que de un suicidio asistido pasa a ser una eutanasia. Fíjense cómo la eutanasia es un freno al desarrollo de programas que cuidan el final de la vida y que cuidan a los enfermos en el final de la vida, como lo son los cuidados paliativos. Fíjense, Holanda tenía una cama de cuidados paliativos cada 130.000 habitantes, estaba al fondo de todas, siendo que Holanda es un país que a nivel del mundo es considerado de vanguardia y en donde sobran los recursos. Fíjense los otros países que no tienen legalizada la eutanasia. El Reino Unido, una cama cada 17.000 habitantes. Fíjense cómo se comportó la eutanasia en Holanda. A partir del año 2000 se crearon los cuidados paliativos en Holanda. Fíjense, en el 90 hubieron 2.300 casos de eutanasia, en el 95 3.120 casos de eutanasia,
En el 2000 eso bajó a 2.123 casos. Recordemos que en el 2000 es cuando se crean los cuidados paliativos. Y eso cayó a 1.815 casos de eutanasia en el 2003 y luego tuvo un ligero repunte. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuidados paliativos, un buen desarrollo de un sistema de cuidados paliativos impide que los enfermos soliciten la eutanasia. La eutanasia entonces se enfrenta con la vida, adelanta la muerte, acorta, abrevia la vida y mata. Y aquí está el artículo 46 del Código de Ética del Colegio Médico del Uruguay. La eutanasia activa, y volvemos a hacer referencia a la clasificación semántica que les mostré, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Y estos son datos de España. En unidades de medicina paliativa la demanda de eutanasia es inferior a 1%, y esto está publicado y es un artículo científico. En Canarias, un caso entre más de 13.000 enfermos asistidos, solo uno solicitó la eutanasia. En Cataluña, 0.3% de solicitudes y siempre reversibles. En Cantabria, de 3.800 enfermos, 9 solicitudes y solo una se mantuvo. O sea, acá estamos, queremos empezar a construir la casa desde el techo y hay que construir la casa desde las bases. Fíjense los cuidados paliativos en Uruguay, y esta es la doctora Gloria Pires, que era hasta hace poco la encargada del desarrollo de los cuidados paliativos en Uruguay. Y la doctora nos decía esto en 2018. Solamente un 43% de los uruguayos accede a los cuidados paliativos, es decir, el 57% de los uruguayos no accede a los cuidados paliativos. En palabras del profesor doctor Marcos Gómez Sancho, que es un referente en cuidados paliativos en el mundo, en España, y es el padre de los cuidados paliativos acá en Uruguay, es una indecencia a los señores políticos de este país diseñar políticas para acabar con los enfermos si no se poseen programas de calidad para asegurar una buena atención a los enfermos al final de la vida. La gente se está muriendo sin atención, con dolor, con sufrimiento, y nosotros planteamos legalizar la eutanasia para sacárnoslos de encima, para matarlos. Es una indecencia, es una indecencia. Y lamentablemente están los que se tildan de vanguardistas y de progresistas con este tipo de leyes. Acá hay un tema de concepción de lo que es progresismo y lo que es vanguardismo. Y a nosotros, por nuestros valores y por nuestras convicciones, nos tildan de retrógrados. A ver, yo creo que una sociedad progresista y civilizada tiene que ser capaz de ofrecer dispositivos y sistemas para aliviar el sufrimiento humano, que no sean terminar con la vida del sufriente. Acá no es tan fácil sacarnos el enfermo de encima, matarlo y problema solucionado. Señores gobernantes, hay que hacer programas que se encarguen de esos enfermos y asegurar un acceso universal a los mismos. Eso es ser progresista y tener una sociedad civilizada. Retrógrada en el escenario de hoy y en el escenario de siempre. Estos son los artículos del Código de Ética de España, que por cuestiones de tiempo no los voy a leer. Y fíjense esto: si un paciente solicita la eutanasia porque sufre intensamente, la responsabilidad será, primero, de los profesionales que no suministran los cuidados necesarios para evitar que ese paciente sufra, y de los poderes públicos que no han sido capaces de establecer
la normativa necesaria para garantizar dicho cuidado a todos los ciudadanos. Estimados hermanos profesionales y médicos que asisten a esta charla, si un paciente que está bajo nuestro cuidado está sufriendo, tenemos que calmarle el sufrimiento, tenemos que calmarle el dolor. Colegas de los equipos de salud, si un paciente sufre desde el punto de vista psicológico, emocional, está solo, nosotros tenemos que velar por ese paciente. Y el Estado es el responsable del sufrimiento de ese paciente también. Y el Estado tiene que proveer la normativa necesaria para garantizar el cuidado de ese paciente, no sacárselo de encima, no ofrecerle una ley que le quita la vida. Tiene que hacerse cargo, tiene que generar programas sociales, tiene que generar accesibilidad. Eso es una sociedad civilizada. Y me surge a la mente, lo puse, el versículo ese de Génesis que dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es la sangre de los inocentes, es la sangre de los desdichados. Estos pacientes viven en condiciones infrahumanas. Entonces, vimos lo que es la obstinación terapéutica, vimos lo que es la eutanasia, y ahora estamos con la adistanasia o ortotanasia, que es donde se ubican los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, no acortan ni alargan la vida, no se enfrentan con la vida, aunque tampoco la dificultan, ¿sí? Y no se enfrentan con la vida, aunque tampoco se empeñan por ella. No matan los cuidados paliativos como la eutanasia, acompañan, pero sí, de alguna manera, tampoco hacen que la vida se mantenga de una manera insostenible como la obstinación terapéutica, sino que respetan el tiempo de cada uno de morir, pero que eso sea sin sufrimiento. Y bueno, esta es una imagen para finalizar, en donde un profesional de la salud le dice a un paciente que está en su lecho de muerte, ¿quiere que aliviemos su sufrimiento? ¿Quiere acabar su vida con dignidad, con asistencia médica? Y el paciente dice que sí. En otro ámbito, a la derecha, un profesional que directamente le plantea la eutanasia. Yo creo que el camino correcto es el de la izquierda, el donde el paciente esté acompañado, en donde el paciente esté arropado, protegido por un sistema que le brinde todas las condiciones necesarias para que la terminación de su vida sea en las mejores condiciones posibles. Y este es un versículo que me gustaría compartir ya finalizando. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Colosenses 4, 5 y 6. Es fundamental que nosotros como colectivo, médico, psicólogos y basados en nuestros valores cristianos, sepamos y manejemos información para rebatir y capaz de argumentar y contradecir muchas cosas que nos dicen por ahí que son realmente falacias, que no son así o que son tergiversadas, ¿sí? Manejando información, sabiendo del rol de los cuidados paliativos y sabiendo que al enfermo que está en un lecho de dolor se le puede ofrecer una muerte digna en su tiempo, el tiempo de Dios para esta muerte, y dándole analgésicos, dándole apoyo psicológico, para nosotros es la mejor oportunidad que le podemos ofrecer a este enfermo. Y claramente volvemos a plantear que nosotros nos oponemos de manera férrea, por todo lo que les dije, a esta nueva ley que plantea la eutanasia como una solución a estos
sufrientes. Muchas gracias. Bueno, Gloria, ¿tú vas a agregar algo? Esto que al final, bueno, como terminando y uniendo a esta palabra del Señor de Colosenses, lo que decía este compañero también, no médico, hay mucha vida en el dolor y la enfermedad y mucha verdad en lo que de él se aprende. Solo a Dios le pertenece la vida y la muerte y el sentido, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por compartir este tiempo. Muchísimas gracias. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me pueden oír? Bueno, les agradecemos por la exposición a Santiago y a Gloria. Voy a apagar porque el video. Le queremos decir a los participantes que las preguntas por chat, por favor, y las vamos a ir ordenando. En general, la pregunta que hemos recibido es ¿qué idea nos pueden transmitir de cómo están desarrollando los cuidados paliativos en Uruguay? Porque me preguntan cómo pueden pedir o acceder dentro de una institución a los cuidados paliativos. ¿Ustedes nos pueden dar una idea de, aparte de lo que ya compartieron, de que hay un 57%, cómo está en Uruguay la cobertura sobre cuidados paliativos, en este momento, cómo está evolucionando? Bien, en cuanto a los cuidados paliativos, el 57% no accede, o sea que hay un acceso menor al 50%. Por ley, los cuidados paliativos tienen que estar en todas las instituciones, pero desde el punto de vista logístico y de su aplicabilidad, eso es bastante complejo a veces. Sobre todo en ciudades del interior o pequeños sitios del interior. Lo que la vez anterior discutíamos es que en realidad los cuidados y la analgesia de estos pacientes en realidad es bastante simple y cualquier médico puede hacerse cargo, sobre todo de acompañar en esta situación y aliviar el dolor. ¿Ah? En Uruguay tenemos somos afortunados de que tenemos un buen porcentaje de médicos por habitante y en realidad todos tenemos acceso a servicios médicos. Pero la idea es que justamente estos cuidados paliativos se universalicen y nosotros desde la perspectiva de ACUPS abogamos porque se universalicen, porque de alguna manera es la forma de contrarrestar todo lo que estas nuevas leyes nos vienen proponiendo. Y es un derecho de los pacientes, todo paciente debe acceder a los cuidados paliativos. Sí, en América estamos bien posicionados, pero aún falta mucho por hacer. Y sobre todo a nivel del interior, hay mucha desigualdad en acceso en cuanto al interior y en Montevideo. En Montevideo básicamente casi todas las unidades, las instituciones de asistencia médica, es decir, las mutualistas, cuentan con unidad de cuidados paliativos, el Maciel, el Clínicas, tienen unidad de cuidados paliativos. Muy bien, muchas gracias. Te voy a leer la pregunta de Yanela Lois, que dice, ¿es correcto decir que los cuidados paliativos son aplicables hasta el último día de vida, a pesar de que el desgaste físico sea cada vez mayor? He escuchado comentarios que los cuidados paliativos no son excluyentes de la eutanasia y que la eutanasia sería una última etapa posterior a los paliativos. Entiendo que no, pero me gustaría saber la opinión de Santiago. Bueno, sí, lamentablemente existe ese error de concepto de que paliativos y eutanasia van de la mano, no es así. ¿Bien? La eutanasia definida tiene como objetivo la intención de la eutanasia es acabar con la vida del paciente. Es acabar con la vida del paciente.
Los cuidados paliativos se encargan de acabar con el sufrimiento de ese paciente, con el dolor, con la falta de aire, con los vómitos, ¿sí? Para eso se emplea medicación que no es medicación que tiene un potencial eutanásico, es decir, no tiene la capacidad de quitar la vida, ¿sí? En el caso de la eutanasia se dirige a quitar la vida del paciente. Los cuidados paliativos se enfrentan al sufrimiento y tratar de que ese paciente viva en las mejores condiciones hasta el último minuto, ¿sí? Y la muerte en un paciente bajo cuidados paliativos acaece producto de la enfermedad de base, nunca de la medicación que se le administra. El objetivo de la medicación que se le da a ese paciente es para paliar sus síntomas, ¿sí? La eutanasia, la medicación se da con el objetivo de matar. El paciente se muere por la medicación que se le administra, no se muere por la enfermedad de base y la muerte se da en cuestión de minutos. Muy bien. Una licenciada de enfermería nos pregunta, Santiago, ¿dónde se podría preparar ella en cuidados paliativos? Bueno, la otra vez que estuvimos en discusión, se planteó de que aquí no habían preparación de cuidados paliativos. En realidad hay una diplomatura, yo me formé en el exterior, pero hay una diplomatura de cuidados paliativos que le imparte la Universidad de la República, ¿sí? Y hay también especialidades para enfermería y para licenciados de enfermería a nivel de la UM, de la Universidad Católica también, también tiene algo de cuidados paliativos. Y si no, acá enfrente, en Buenos Aires, hay un curso que es muy conocido que se llama Pallium, que también es una diplomatura, pero en la Universidad de la República se está tratando de contemplar y se están generando instancias de formación para colegas paliativistas y para enfermería en cuidados paliativos también. Y está la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos también que de alguna manera ayorna, porque acá estamos hablando de que no es una medicina aparte la medicina paliativa, es manejar básicamente los mismos fármacos, pero en otras instancias, y bueno, de alguna manera tratar de tener el perfil de dar ese apoyo, ese acompañamiento psicoemocional, en el contexto de una unidad multidisciplinar, pero no es que se vean otros tipos de fármacos diferentes, son los fármacos que utilizamos en la medicina diaria, nada más que focalizados al control del dolor, del sufrimiento y de los síntomas de ese paciente. Muchas gracias. Acá preguntan, dice que tú en algún momento dijiste el médico tiene que venir y administrar el medicamento para quitarle la vida, en el caso de la eutanasia. En realidad no es el médico el que administra el medicamento, sería un auxiliar en nuestros servicios de salud, ¿no? Sí, exacto. En realidad no sé cómo es en los lugares en donde está legalizado, pero claro, cuando yo dije el médico que administra es bajo indicación médica, o sea, es el médico el que indicó. Sí, lógicamente que implica también eventualmente que en el proceso de la administración de esa medicación con ese fin de quitar la vida, que estén involucrados otros profesionales, por ejemplo, personal de enfermería que va a preparar la medicación. Acá hay un tema muy complejo y como dijimos, uno de los grandes riesgos, aparte de todo lo otro que se expuso, es el tema de los procedimientos técnicos de todas estas cosas, tanto del suicidio asistido como de la eutanasia. ¿Ah? Pero sí, cuando dije que lo administraba el médico, en realidad me quise hacer referencia a que bajo prescripción del médico. Últimamente el médico es el responsable de prescribir esa indicación, pero seguramente desconozco y tampoco no quiero conocer mucho cómo lo hacen. Alguien lo va a tener que administrar y alguien va a tener que ser el mediador en la administración de ese fármaco y probablemente sea alguien de enfermería, sí. Bueno, muy bien. Vamos a ir cerrando por acá. Agradecidos infinitamente. Gloria, ¿tú querías
agregar algo? Bueno, fue muy completo y la verdad que bueno, en esto cuánto tenemos para trabajar como profesionales de la salud cristianos y como iglesia cristiana para, bueno, dar una voz firme donde sea, ¿no? Hay mucha desinformación de la gente cuando veíamos las encuestas, en realidad de qué se está hablando, y creo que es una tarea nuestra de informar y agradecer a Siembra estos espacios, porque nos ayudan a la reflexión, a seguir pensando, conociendo y transmitiéndolo a otros también, ¿no? Y bueno, oremos porque los cuidados paliativos puedan instaurarse firmemente en Uruguay, ¿no? Por el bien de nuestros uruguayos. Muy bien, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias Gloria. Toda esta perspectiva que se abre de paliativos en el área espiritual, en el área de poder dar la oportunidad al paciente de arreglar sus situaciones, sus problemas, un perdón, una culpa resuelta. Eso es un aporte impresionante y Dios quiera que todos nuestros pacientes puedan llegar a tener esa oportunidad, ¿sí? Exacto. Les damos las gracias y pasa con Andrea que ella les va a dar alguna otra información. Siembra les agradece muchísimo y gracias por estar. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Y a todo el equipo. Muchas gracias también a todas las personas que pudieron participar. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la plaquita de la próxima conferencia, que es este viernes, que es el Día Internacional del Suicidio, y tenemos a Clelia y a su esposo que van a estar exponiendo para todos los que puedan participar. A ver ahí. Ahí está. ¿La ven, la placa? ¿Sí? Bueno, los esperamos este viernes a las 20 horas aquí en Zoom. Vamos a pasar mañana seguramente el ID para que puedan acceder a la conferencia. ¿Me están escuchando? Sí, Andrea, se escucha perfecto. Porque yo me estoy media cortada ahí. Se escucha bien, sí. Bien. Sí. Bueno, y muchas gracias también a Gloria y a Santiago también por exponer, la verdad que es muy claro y da como para seguir reviendo un montón de cosas en esto. Y coincido con que las encuestas son muy tendenciosas, porque en realidad no dan toda la información, digamos que son como bastante dirigidas hacia la respuesta que se busca. Tal y bueno, cual. queremos poder hacer algo como sociedad también y como cristianos. Exacto. Le doy el pase a Federico, que va a terminar. Federico, ¿estás por ahí? Estoy por acá, sí. Bien. Buenas noches a todos. Sí, la verdad, una excelente clase. Fue una clase verdaderamente espectacular desde el punto de vista médico y psicológico, lo que significa cuidados paliativos, y también un desafío para cada uno de nosotros en diferentes ámbitos, tanto en lo médico, en lo psicológico y en lo espiritual, para poder ayudar a las personas que están, como decían tanto Gloria como Santiago, en ese último momento de la vida, poder ayudarles a poder tener esa muerte digna, realmente una muerte digna, ¿no? Y también ayudar a la familia a sobrellevar ese momento. Por eso invito a todos a poder estar en forma conjunta y aunada, en forma multidisciplinaria, ayudar a la persona, al paciente, a poder sobrellevar esa instancia. Y como dijimos, vamos a estar orando para que realmente ese proyecto que al parecer está ya en el Parlamento de universalizar los cuidados paliativos salga realmente, sea aprobado. Vamos a estar orando para cerrar esta actividad. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo. Dios Padre, te pido que tú sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la exposición tanto de Gloria como de Santiago, cada uno en su ámbito, cada uno en su área, Dios Padre, que nos desafía a cada uno de nosotros a poder llevar adelante en forma conjunta, unos los miembros de los otros, en forma conjunta, sirviéndonos los unos a los otros, para que realmente aquellas personas que están ya en el momento último de su vida puedan tener una muerte digna, tanto para el paciente como también ayudando a los familiares, amigos, vecinos, aquellos que están alrededor de él,
a poder estar en forma conjunta, Dios Padre, ayudándolos en todo ámbito, Dios de los cielos, que podamos, Dios Padre, ser ese cambio en la sociedad y en la mentalidad de la sociedad uruguaya, Dios eterno, que está prácticamente a través de los legisladores rindiendo culto a la muerte, que realmente podamos nosotros dándole un culto a la vida de Dios Padre en cada ámbito, Señor amado. Te damos gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por todo, que Dios le bendiga Amén. a cada uno de ustedes y lo siga usando como hasta ahora. Amén. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Amén, igualmente.